En esta oportunidad vamos a presentar la conferencia Reservas y Mercado de Gas en el Perú, a cargo del ingeniero CIP Edgar Ramírez Cadenillas, ingeniero de petróleo con más de 35 años de experiencia profesional en la industria del petróleo y gas natural. También cuenta con estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Maastricht School of Management de Holanda. 25 años de experiencia en diseño y estructuración de proyectos de gas y petróleo y energía bajo esquema público-privado, licitaciones internacionales e inversiones privadas con fundamentos técnicos y financieros sólidos. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Edgar Ramírez. ¿El podio ingeniero va a moverse? Sí, como acá no va a acá. Ya, para ver la vamos a presentación. encender este indicador. Igual. Ya estamos. El pasar el poseo. Y de que puedo pasar la diapositiva, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches con todos. A ver, no veo bien de aquí. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación. Creo que me voy a parar mejor porque no veo bien la presentación de aquí. Sí. Bueno, de nuevo, gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, me han encargado que hable un poco de reservas y del mercado del gas natural, aquí en el Perú principalmente. Así que bueno, tengo unas cuantas láminas relacionadas a estos dos temas para compartirlas con ustedes. Ok, a ver, vamos a hablar un poco en un par de láminas sobre la demanda y la oferta de gas natural en el país. Cuando hablamos de oferta, obviamente estamos hablando de las reservas o la producción de gas del país. Esta es la demanda de gas natural en el Perú. En los últimos, bueno, creo que en los últimos 10 años aproximadamente. Hay datas del año 2000, bueno, aquí figura hasta el año 2023. Bueno, un tema importante, bueno, ustedes saben que el mercado del gas empieza en el Perú prácticamente en el 2004, empieza con Camisea, con una demanda comercial importante. Antes de eso, bueno, obviamente existía un mercado, pero muy pequeño en Talara, un mercado de oferta muy pequeño en Talara y también en la zona de Pucallpa, pero un mercado regional pequeño solamente para una central térmica en la localidad. Entonces, en el año 2004, recién con Camisea, empieza una operación comercial importante para atender el mercado de Lima, principalmente el mercado de las centrales térmicas que aparecieron en ese año, también producto del crecimiento del país. Dicho sea de paso, que es un tema importante que motivó el crecimiento de la demanda interna, motivó el crecimiento de la demanda eléctrica, el país crece la demanda eléctrica y como consecuencia crece la demanda de gas natural. No, eso fue un círculo virtuoso que ocurrió en el país y que coincidió con la puesta en operación comercial de Camisea. Bueno, y de hecho en los últimos 10 años el país prácticamente se ha estancado y el crecimiento ha sido muchísimo menor, por diferentes razones. Deja de crecer el país, deja de crecer la demanda eléctrica y como consecuencia tampoco se demanda gas natural. Bueno, un tema que quiero resaltar acá es que la demanda para el mercado, esto es solamente de mercado interno, aquí no está la exportación de gas, es solamente mercado interno. La demanda del mercado interno, bueno, actualmente está en el orden de 800 a 900 millones de pies cúbicos por día. Esa es la demanda actual del mercado interno, que fluctúa en función de cierta estacionalidad, ¿no? Principalmente motivado por la generación eléctrica. Entonces, un tema que quiero introducir aquí es que con esta demanda de 800 millones de pies cúbicos por día, ojo, solamente mercado interno, y aquí me voy a asociar las reservas del lote 88 que están destinadas al mercado interno. Entonces, con 800 millones de pies cúbicos por día, que es la demanda actual, con picos hasta de 900, necesitamos aproximadamente 6 TCF de reserva de gas para 20 años, haciendo obviamente un cálculo muy simple, muy directo.
Detrás de esto, obviamente, también está el perfil o el pronóstico de producción de cada yacimiento que nos puede jugar a favor o en contra, pero en términos muy simples necesitamos, para mantener la demanda actual del mercado interno, aproximadamente 6 TCF en 20 años. Y bueno, luego vamos a ver que en el lote 88, que está orientado al mercado interno, tenemos solamente entre reservas probadas y probables 6.7 TCF actualmente. Es decir, bueno, tendríamos solamente, si consideramos 920 millones de pies cúbicos por día como demanda interna máxima. ¿Y por qué digo eso? Porque esa es la capacidad de transporte que tiene actualmente el ducto de TGP. 920 millones de pies cúbicos por día. Repito, para el mercado interno, ¿no? Si le añadimos a eso 620 millones más, alcanzamos 1.540 millones de pies cúbicos por día, que tiene la capacidad, que es la capacidad de transporte de la infraestructura actual, incluyendo el ducto de Perú LNG que va para la exportación. Bueno, parte para la exportación. En fin, entonces, este es un tema importante, ¿no? Tenemos, digamos, si consideramos solamente el lote 88, tendríamos gas aproximadamente para 20 años. Esto, claro, no es exacto, pero en términos muy simples, ese sería el horizonte de tiempo que tendríamos para satisfacer la demanda interna solo con gas del lote 88. Ahora, la demanda de gas, como ven en la curva, es creciente, continúa creciendo. Y bueno, no sabemos lo que va a pasar en el futuro realmente, ¿no? Se pueden decir muchos pronósticos, incluso hay pronósticos que señalan que la demanda de gas para el mercado interno va a decrecer, que va a decrecer motivado por la mayor presencia de renovables, de energía eólica y de energía solar. Son algunos pronósticos, pero por otro lado también tenemos nuevos proyectos de gas. Está el proyecto del gasoducto costero de TGP, que demandaría en el mediano plazo unos 500 millones de pies cúbicos por día adicionales, 300 para el nodo, más bueno, otros proyectos que acompañarían a ese proyecto de gasoducto costero. De manera que no se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero en mi opinión la demanda de gas puede seguir creciendo. Yo no creo que las renovables desplacen al gas y que se reduzca la demanda del gas en el futuro, por lo menos de manera significativa. Bien, entonces, continuando, bueno, este es un perfil de las reservas de gas que tenemos en el país, de las publicaciones que hace el Ministerio de Energía y Minas, del libro de reservas, ¿no? Probadas, probables y posibles. Bueno, aquí obviamente está el lote 88, el lote 50 bueno, todos los lotes que están en camisea principalmente, 56, 57 y 58. Bueno, el 58 no figura acá porque las reservas están como recursos realmente los volúmenes disponibles en del lote 58 hasta la fecha. Pero ese es el perfil que tenemos de decrecimiento de las reservas, según el Ministerio de Energía y Minas, según su libro de reservas. Aproximadamente tenemos 10 TCF, pero de todos los lotes, ¿no? Antes me refería solamente yo al lote 88. Ok, este es otro perfil, pero que no recoge las probadas, probables y posibles. Aquí recoge las probadas, las probables y los recursos contingentes de nivel C1. ¿Y por qué los recursos? Porque los recursos están disponibles, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente por una contingencia determinada no están comercialmente disponibles para que puedan movilizarse al mercado. Y coincide aproximadamente con la data anterior. Bueno, aproximadamente tenemos acá 10.6 TCF al año 23. Bueno, y aquí estos recursos son los que corresponden al lote 58, que hasta la fecha, bueno, hasta la última publicación, no estaban como reservas, sino como recursos. Pero bueno, eso es lo que tenemos aproximadamente, ¿no? Más o menos cierto margen de error. Tenemos aproximadamente disponibles para el mercado 10.6 TCF de reservas, incluyendo probadas, probables y recursos, y aquí no he incluido las posibles. Ok. Lo que mencionaba antes, esta lámina presenta solamente las reservas del lote 88, las que se han venido consumiendo de manera importante, digamos, desde que se puso en operación comercial
el gas de camisea. Obviamente ha ido declinando por el consumo interno y también, obviamente, ajustándose obviamente, por algunos ajustes propios de los cálculos de reservas que se hacen cada año. Entonces, como mencionaba antes, tenemos 6.7 TCF de reservas entre probadas, probables y recursos contingentes 1C. 6.7 TCF, que es lo que estaría disponible del lote 88 para el mercado interno. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que a un ritmo de consumo, si tenemos un horizonte de 20 años, dicho sea de paso, cualquier proyecto que se haga para el mercado nacional, cualquier proyecto de infraestructura, se va a desarrollar siempre que existan reservas por lo menos de 20 años. Yo realmente creo que ningún inversionista va a poner plata para un proyecto determinado, sea una planta petroquímica o un gasoducto, o la ampliación de un gasoducto, si no tiene como mínimo un horizonte de 20 años de reservas para que pueda obviamente recuperar las inversiones correspondientes. Estos son proyectos de largo plazo y requieren como mínimo un horizonte de 20 años. Por esa razón, bueno, aquí en un cálculo muy simple, he hecho una división a 20 años y tendríamos aproximadamente disponible 0.34 TCF por año, que equivale a 920 millones de cúbicos por día. Es un cálculo directo, obviamente, esto no es exacto, es un cálculo directo, pero esos 920 millones de cúbicos por día coincide con la capacidad actual que tiene la infraestructura de TGP. Para el mercado interno, repito, ¿ok? Para el mercado externo incluido, la capacidad es 1.540 millones de cúbicos por día. Bueno, esta es una coincidencia, creemos que es una coincidencia en todo caso. Pero tendríamos este horizonte de tiempo para cubrir una demanda interna de hasta 920 millones de cúbicos por día. Si se requiere atender una mayor demanda, por ejemplo, la demanda del nodo energético del sur, que demandaría unos 300 millones de cúbicos por día, hay que incrementar la capacidad actual de la infraestructura actual disponible. ¿Cómo? A través de una nueva estación de compresión o a través de un loop, hay que ver el diseño más adecuado. Pero se requeriría ampliación de capacidad. Ampliación de la capacidad de la infraestructura actual, ¿no? de la infraestructura existente de TGP. Ok, entonces, bueno, esta lámina presenta información relacionada a los contratos del lote 88 y del lote 56, que el lote 88 está orientado fundamentalmente al mercado interno, como ya he señalado antes, y el lote 56 orientado hacia la exportación, que dicho sea de paso, las reservas del lote 56 a la fecha son bastante pequeñas. Creo que no la muestro acá, pero no llega ni a 2 TCF de reservas disponibles. Ok, bueno, eso digamos como una introducción en el tema de las reservas, que es un tema crítico obviamente y que nos hemos, creo, descuidado mucho en el país en el sentido de no promover con suficiente énfasis el desarrollo de más reservas. Obviamente la promoción de la actividad exploratoria, que ha sido bastante marginal en los últimos años y obviamente como consecuencia tenemos esta declinación significativa de reservas y si seguimos así, tal vez en 15 años o menos probablemente tengamos que importar gas natural para atender al mercado interno. Porque el mercado interno no se retrotrae, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Colombia tiene un mercado interno también aproximadamente igual que el del mercado peruano. O tal vez un poquito más, de unos 1.000 millones de cúbicos por día, 900.000 millones de cúbicos por día. Y ahora, obviamente, con el agotamiento de las reservas locales, en el caso de Colombia, están importando gas. Y ese es un fenómeno que se puede repetir en el Perú, porque la demanda interna de gas no va a retroceder. No, si retrocede va a ser de manera marginal. Entonces, el mercado ya se desarrolló el mercado y el mercado no retrocede, más bien el mercado tiende a avanzar, tiende a crecer, como ocurre en el caso de Colombia, y si no nos ponemos las pilas en el terreno de la exploración, obviamente nos vamos a convertir en un país importador de gas natural en el mediano plazo. Así que el tema de la exploración es un tema fundamental para satisfacer, no solo para seguir exportando, sino como mínimo para poder cubrir la demanda interna del país.
Ok, me pidieron hablar también sobre los mercados del gas y, bueno, los mercados del gas y del petróleo. Y cuando hablamos de los mercados del gas hay que compararlos con el mercado del petróleo porque son obviamente primos hermanos. Pero ahora ya nos vamos al mercado mismo, cómo se comporta el mercado. Y el comportamiento del mercado del gas es muy distinto al comportamiento del mercado del crudo. El crudo, como sabemos, tiene prácticamente un precio a nivel internacional. Obviamente sabemos que hay varios marcadores, el Brent, el WTI, el Dubai, etcétera, etcétera, pero todos están correlacionados. Cuando ocurre algún fenómeno geopolítico o un incremento súbito de la producción o de la demanda en estos grandes mercados, los cambios en los precios motivados por un incremento de la oferta o por una interrupción de la oferta, esos cambios que pueden ocurrir en el Medio Oriente o en Rusia o en Estados Unidos, se propagan inmediatamente al resto del planeta, de manera casi inmediata. Entonces, lo que ocurre en el caso del petróleo, en el Medio Oriente o en Rusia o en Estados Unidos incluso, como gran país demandante, lo que ocurre en términos de cambios de precios nos va a impactar directamente, nos impacta a nosotros como peruanos y a todos los países del mundo, favorable o desfavorablemente. Si somos productores, nos puede impactar obviamente en un sentido, y si somos demandantes, como lo somos, el mercado peruano es un mercado demandante, no es un mercado productor, nos va a impactar obviamente si suben los precios de manera negativa. Pero bueno, entonces, en términos de precios, se puede decir que el mercado del petróleo tiene un precio único a nivel internacional. O sea, un precio que no es uno solo, porque obviamente hay diversos marcadores, pero se correlacionan entre sí de manera automática. A diferencia del gas, en el caso del gas hay varios mercados a nivel mundial y no existe un precio único. Por ejemplo, cuando ocurrió la guerra Rusia-Ucrania, el precio en Europa, que obviamente tiene un vínculo o tenía un vínculo directo con Rusia, subió aproximadamente de $9 millón de BTU, subió hasta $70 el millón de BTU en Europa. ¿Ok? Ese fenómeno, si hubiera sido el petróleo, hubiera ocurrido lo mismo en el resto del mundo. Pero ese fenómeno de un incremento de precios súbito hasta esos niveles no ocurrió en el resto del mundo, ¿no? El Henry Hub, que es el marcador americano, subió de $3 a 5.5 aproximadamente. En el caso del Perú no pasó nada, porque tenemos un mercado interno que tiene un precio regulado, etcétera, etcétera. No pasó absolutamente nada. ¿Impactó a algunos países de Latinoamérica? Sí, sobre todo los países importadores, porque obviamente el precio a nivel internacional del GNL, sobre todo, subió y obviamente eso impactó a Brasil y Chile principalmente, que son los principales países importadores en la región. Entonces, el petróleo tiene un precio único en términos generales y el gas no tiene un precio único. Tiene diversos precios en el mundo. Y hay diversos mercados. Está el mercado americano, el mercado europeo, el mercado asiático, está el mercado peruano. Aparecen mercados y desaparecen mercados, en el caso del gas, de manera continua. Podríamos decir incluso que el mercado de Talara es un mercado particular. ¿Por qué? Porque tiene su oferta particular a un precio determinado y tiene su demanda particular. Y obviamente las fuerzas de la oferta y la demanda en ese pequeño mercado definen los precios. Si tienes un solo comprador, como ocurría hasta hace pocos años atrás en Talara, el comprador tiene obviamente la posibilidad de manejar los precios. Y los productores dispersos se veían más bien limitados y tenían que obviamente vender su gas al precio que el único comprador definía. Entonces, ese es un mercado, un mercadito, ¿no? Con precios de $2.5 millón de BTU o como lo definan. Y así hay cientos o miles de mercados en el mundo que transan entre sí y que definen sus precios por las propias fuerzas de los respectivos mercados o porque se regulan de alguna forma, ¿no? En el caso de Camisea, el precio del gas para el mercado interno es un precio que está regulado por contrato. Y bueno, ese fenómeno o ese hecho de alguna forma ha beneficiado mucho al mercado interno de la costa central peruana y ha permitido precios muy buenos, muy competitivos y obviamente ha permitido el desarrollo del
el desarrollo en general del país, ¿no? Un crecimiento económico importante en el país. Entonces, y este hecho, ¿por qué ocurre? ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué existe un solo mercado, digamos, interrelacionado en el crudo y existen muchos mercados en el caso del gas? Tiene que ver porque el gas no tiene la capacidad de respuesta que tiene el crudo. Hace poco recuerdo cuando ocurrió este fenómeno o este tema en Rusia, Ucrania, incluso algunas personas que tienen posibilidades de escribir en los medios señalaban, pero ¿por qué no exportamos? Dejemos de consumir en el mercado interno y exportemos a Europa, ¿no? Exportemos a Europa porque el precio está súper bueno, el precio está en $70 millón de BTU, una cosa impresionante. Y claro, o sea, parece muy fácil tomar esa decisión, pero realmente ¿se puede exportar más? ¿Más de lo que exportábamos? No se puede exportar más. Entonces, el gas no tiene la flexibilidad que tiene el crudo. O sea, para poder exportar más, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que construir un segundo tren de liquefacción. Y eso te va a tardar 4 años. Y si lo haces hoy, cuando lo tengas listo y puedas exportar más, obviamente ya este fenómeno de precios ya cambió totalmente. Entonces, el gas no tiene la flexibilidad, no tiene la inercia que tiene el crudo, que es, digamos, que es más versátil para poder responder a los cambios que ocurren en el mercado internacional, ¿no? Y aún así, tampoco el crudo es que lo tenga rápidamente, pero por lo menos en términos de precios sí se uniformiza muy rápidamente a nivel mundial. Bueno, ¿y esto por qué ocurre? Ocurre por lo que mencioné, pero también ocurre porque las inversiones en gas son más... requieren de siempre, bueno, por lo menos los inversionistas prudentes, lo que requieren es ciertas garantías, ¿no? Y esas garantías se pueden dar porque los gobiernos se los pueden dar, ¿no? Le pueden reducir, digamos, la exposición al riesgo de mercado, o se aseguran, digamos, con un comprador, aseguras tener un comprador por un horizonte de tiempo determinado, y ese comprador que te asegura un contrato por 20 años, por ejemplo, te permite apalancarte y conseguir las inversiones y demás. Pero tienes un mercado que ya has asegurado y obviamente, y después de dar ese paso, asegurar el mercado, recién haces la inversión correspondiente. Entonces, por esas razones el mercado del gas es más cuidadoso, más lento, y eso fundamentalmente porque no existe un mercado mundial del gas, ¿no? Básicamente es por eso. Y la otra razón es porque los costos de infraestructura para el caso del gas son mucho más caros que para el caso del crudo. De hecho, en términos unitarios, claro, eso depende mucho de la economía a escala, pero en términos unitarios y gruesos, transportar gas puede costar 4 o 5 veces más que transportar crudo. En términos genéricos, obviamente en términos eficientes, comparando un gasoducto lleno con un oleoducto lleno, ¿no? No vamos a comparar lo que pasa con el oleoducto norperuano, obviamente, que no es comparable. Pero eso es lo que pasa, la infraestructura del gas es mucho más cara y por esa razón es que también el precio de gas en boca de pozo, en términos de dólares por energía, es mucho menor que el precio del crudo en boca de pozo. El precio del crudo en boca de pozo es mucho mayor, ¿ok? Es mucho mayor que el precio de gas en boca de pozo. ¿Por qué? Porque la cadena aguas abajo del crudo es mucho más barata, es mucho más económica. Y la cadena aguas abajo del pozo, en el caso del gas, es mucho más cara. Tan es así que se hacen algunas comparaciones. Se dice que del precio final que paga un usuario por gas, el 20% aproximadamente corresponde al precio en boca de pozo. Y en el caso del crudo, del precio final que paga un usuario por gasolina, por diésel, el 80% corresponde a boca de pozo. Eso obviamente es muy grueso, puede ser un poco más, un poco menos, pero digamos, en términos muy genéricos, esos porcentajes son válidos, ¿ok? Entonces, y esas son las razones por la que se presentan estas grandes diferencias entre el mercado del crudo y el mercado del gas. Y el otro tema importante es que en el caso del crudo, el crudo está principalmente dentro de un mercado libre y casi todos
todas sus unidades de negocio, exploración, producción, refinación, comercialización, están dentro de una economía de libre mercado, libre comercio. Los precios se fijan por la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. En el caso del gas, no. En el caso del gas tiene componentes regulados y obviamente hay una presencia de los entes reguladores en todos los países del mundo que principalmente regulan el transporte y la distribución. Ok. Esas son algunas diferencias que hay entre estos dos mercados. Bueno, acá hay una infraestructura, simplemente para mostrar algunas diferencias que hay en ambos productos, digamos, que requieren diferentes tipos de tecnología, también aguas abajo. En el caso del gas, como ya mencioné antes, una de las cosas que encarece mucho el precio final del gas es el costo de la licuefacción. Licuefacción, transporte, regasificación, inyección dentro de un sistema de redes, etcétera, etcétera. Eso de ahí lo encarece muchísimo. Y por esa razón es que el precio del gas puede llegar a ser muy alto en algunos mercados. O sea, y yo diría incluso excesivamente alto si no tienes mucha economía de escala y el mercado está muy alejado de la fuente, ¿no? Los costos hacen que el precio final sea excesivo. Por ejemplo, hoy en Sao Paulo un consumidor paga más o menos $24 millón de BTU. Aquí en Lima un consumidor residencial paga más o menos $12 millón de BTU, en Lima, ¿no? Pero si nos vamos a Arequipa o a Trujillo, el consumidor residencial ya está pagando, hoy creo que como $18 millón de BTU. Eso es porque hay componentes adicionales en la cadena que tiene que pagar el usuario que esté en Trujillo, que no paga el usuario que esté en Lima, ¿no? En fin, son algunos elementos que hacen que la cadena del gas sea mucho más cara que la cadena del crudo. Y bueno, este gráfico corresponde a algunos costos que en mi opinión están un poquito exagerados, pero esto lo publica una consultora internacional. Algunos costos de diferentes áreas de producción en el mundo, ¿no? El Medio Oriente, obviamente en tierra, luego hay algunas offshore, aguas profundas en algunas partes del mundo, en Rusia y bueno, así. Diversos productores, digamos, en el mundo, diversas áreas productores, van entrando al mercado. Es un decir realmente, pero digamos que van poniendo el precio en el mercado. Este precio de este productor inicial es de $29 barril, pero obviamente no tiene la capacidad para satisfacer toda la demanda mundial. Entonces tienen que ingresar otros productores cada vez más caros y el productor más caro, el más ineficiente, es el que pone finalmente el precio final del crudo, ¿no? Bueno, este es un comportamiento, digamos, típico de los costos marginales que se dan en los diferentes negocios. Y aquí el productor más caro es el que pone el precio y bueno, ese precio se queda ahí. Y obviamente los productores de menor costo son los que se benefician ante una demanda, en este caso una demanda mundial de crudo bastante importante, ¿no? Que bueno, ahora estamos en el orden de unos 100 millones de barriles por día. Y el otro tema es que en una economía de libre mercado los precios pueden subir y pueden bajar en función de la oferta y la demanda mundial. La producción americana, como saben, creció mucho por los shale, en este caso es crudo, por el shale oil. Subió tanto que la OPEP decidió no recortar las cuotas de producción que tenía y simplemente por esa decisión, y los americanos seguían produciendo, el precio del crudo se derrumbó a menos del 50% del precio que tenía momentos antes del derrumbe. Este tipo de cosas ocurre en un libre mercado, obviamente, y esto impacta a nivel mundial a todos los productores y consumidores, como mencionaba antes. Igual aquí hay un incremento por el tema del conflicto Rusia-Ucrania. En el caso del coronavirus también, ahí hubo un shock un problema con la demanda mundial. El mundo prácticamente se paralizó y la curva de la demanda se retrajo totalmente y eso provocó obviamente que el precio del crudo también se derrumbe, ¿no? Y el otro tema es qué pasa cuando tenemos un mercado regulado.
¿no? Que ocurre principalmente, digamos, en las actividades de transporte y distribución de gas. En el caso del mercado regulado, los precios, en este caso las tarifas de transporte y distribución, que definen el precio final, son establecidas por un proceso regulatorio en el que interviene, en el caso peruano interviene el regulador, que es Ocinermin. Y eso, bueno, puede generar obviamente un riesgo regulatorio para el inversionista. ¿Y por qué regulan? Regula básicamente porque se le da un monopolio, ¿no? Un monopolio con una exclusividad geográfica en el caso de la distribución, ¿no? Este es un esquema de un monopolio de una empresa de distribución. Bueno, acá hay también diferentes opiniones, porque se dice que un monopolio no tiene, obviamente es el único ofertante del bien o del servicio, pero que también no tiene sustitutos cercanos. Pero en el caso del gas, ¿hay sustitutos? Claro que hay sustitutos. En el caso del gas, el gas compite con el GLP y con otros combustibles, ¿no? En general. Y en el caso de la generación eléctrica, el gas compite obviamente con las renovables y principalmente las renovables. Con la nuclear, bueno, acá en el Perú no tenemos, pero compite también con otras fuentes de producción. Entonces sí hay competencia. Bueno, y la regulación, por lo menos en el caso de Perú, hay una serie de elementos que intervienen en la regulación del transporte y la distribución de gas, pero lo que hace el regulador en términos muy simples es decir, bueno, yo te voy a reconocer tu costo medio, ¿ok? Te voy a dar tu costo medio, cuando ese costo medio para una producción que se cruce con la oferta, con la curva de demanda, ¿no? Y ese costo medio que te reconozco, obviamente incluye tus costos de inversión, tu costo de operación y mantenimiento, y también una rentabilidad sobre la inversión que has hecho. Entonces, en teoría, este precio regulado le permitiría al inversionista, en este caso al transportista de un gasoducto, o incluso de un oleoducto también, o de un sistema de distribución, le permitiría recuperar sus inversiones, tener una tasa de rentabilidad. En el caso de la regulación peruana se habla de una tasa de 12% de rentabilidad. O sea, rentar 12% y obviamente cubrir todos sus costos de operación y mantenimiento. En teoría sería un buen negocio que permitiría rentar un 12%. Eso es obviamente en teoría. Pero como en todo negocio, los inversionistas tienen que obviamente evaluar su riesgo y considerar también el riesgo regulatorio. Y aquí entra un elemento que es importante que los reguladores incluyen en sus procesos, que es lo que se conoce como costos eficientes, ¿no? Y los costos eficientes realmente es todo un tema, porque lo eficiente para uno puede ser ineficiente para otro. Entonces, alcanzar un consenso respecto a qué es un costo eficiente suele ser un poco difícil, pero hay formas, hay mecanismos de cómo definir lo que es un costo eficiente. Ok. Bueno, otro tema que he traído acá es, en el caso del gas, que sigue siendo distinto al caso del petróleo, ¿qué cosa es lo primero? Hay algunos que señalan que lo primero es la infraestructura. Hagamos un gasoducto y después del gasoducto van a llegar las inversiones para desarrollar reservas y el mercado va a aparecer como por arte de magia. Bueno, yo, en mi opinión, eso no funciona así. Yo creo que, a pesar de que las reservas tienen un riesgo importante, yo creo que primero son las reservas. Y si las reservas, obviamente, tienen una complejidad tal que hace que el costo de extracción, y no solo de extracción, sino que de llevarlo al mercado, porque en el caso del gas, a diferencia del crudo, tienes que tener un mercado identificado. Si ese costo de llevarlo al mercado resulta muy alto, bueno, pues entonces simplemente las reservas se quedarán ahí hasta que el mercado cambie. Pero las reservas siguen siendo lo más importante, en mi opinión. A diferencia de otras personas que señalan que la infraestructura es lo primero y después de la infraestructura, como repito, van a aparecer inversionistas que van a desarrollar reservas y el mercado va a aparecer igual. Hay un caso, por ejemplo,
que bueno, muchos de ustedes lo deben conocer, que es el caso de la empresa que distribuye gas natural en Ica. Ellos colocaron una infraestructura, yo diría que bastante ambiciosa, porque bueno, porque visualizaron un mercado más grande que el que tienen hoy y lamentablemente, bueno, el mercado no apareció. El mercado no apareció. Obviamente, o sea, hay reservas, pero el mercado es muy pequeño y tienen una infraestructura ociosa que el regulador no se la reconoce, porque reconocerle esa infraestructura para las tarifas correspondientes significaría penalizar al consumidor por una decisión que tomó el inversionista. Entonces también el regulador tiene algunas obligaciones que el reglamento mismo le impone relacionados con este concepto de costo eficiente. Entonces tienes una infraestructura de 300 millones de pies cúbicos por día que costó 300 millones de dólares, pero el mercado solo demanda 20 millones de pies cúbicos por día. Entonces, ¿hace falta los 300 millones? No hace falta. ¿Quién lo debe pagar? ¿Lo debe pagar el mercado? ¿Lo debe pagar el inversionista? ¿Quién lo debe pagar? Esa es una gran pregunta que ocurre en estos temas de gas. Entonces, en mi opinión, primero son las reservas. Después de que las reservas aparezcan, bueno, hay que evaluar el mercado. ¿Dónde llevo esas reservas? Y hay que hacer, obviamente, un análisis técnico y económico, identificando el mercado y visualizar si realmente toda la inversión que necesito para llevar ese gas al mercado, toda esa inversión y ese mercado identificado puede pagar las inversiones de la infraestructura y obviamente también las inversiones necesarias para pagar los costos de la exploración y la producción. Si esa evaluación te dice que sí puede pagar, entonces bueno, entonces seguimos avanzando con la infraestructura. Entonces, en mi opinión, primero son las reservas, después es el mercado, número 2, y después es la infraestructura. Entonces, de esa forma definimos la viabilidad, si ese prospecto es viable o no es viable. ¿Okay? Entonces, defino las reservas, estimo los costos de la infraestructura para llevar esas reservas al mercado, y obviamente defino un flujo mínimo, incluso tengo que definir un flujo mínimo de reservas. Si las reservas que tengo son muy pequeñas y el mercado que he identificado es muy grande, no me sirven esas reservas. ¿Ok? Entonces, de esa forma evalúo la viabilidad. Defino el mercado, la demanda potencial de ese mercado, defino qué necesito para llegar a ese mercado. Si ese mercado es de generación eléctrica, petroquímica, ¿qué necesito? Necesito gasoductos de exportación, plantas de LNG, y todo eso obviamente demanda mucha inversión. Y luego tengo que definir si el mercado identificado puede pagar toda esa inversión, ¿no? Incluyendo los costos de exploración, producción. Y bueno, y de esa forma, al final, con un ejercicio a nivel conceptual, digo, perfecto, el mercado lo paga, la economía del proyecto camina, si es viable económicamente, se van a recuperar las inversiones, etc. Ok. Y bueno, esta es una imagen de la infraestructura que tenemos hoy en el país. Y como mencionaba inicialmente, acá a pesar de que tenemos 1.540 millones de pies cúbicos por día de capacidad de transporte, este sería el cuello de botella si existe una demanda mayor que la que tenemos actualmente. Por ejemplo, si se hace el gasoducto costero y hay que alimentar de gas a las centrales del nodo energético del sur, tendríamos que hacer algo aquí para eliminar este cuello de botella. ¿Qué cosa? Por ejemplo, una estación de compresión adicional o un loop para fines de incrementar esta capacidad. Ok. Bueno, para terminar, ¿hay un impacto económico por efecto del gas en el mercado? Sí. O sea, de hecho, en el caso peruano ha habido un impacto muy favorable por la presencia del gas de camisea a precios muy competitivos. ¿Se ha beneficiado el mercado peruano? Claro que sí, se ha beneficiado tremendamente. Algunos calculan que el impacto económico positivo en los 20 años que han transcurrido con el uso del gas ha sido del orden de unos 100.000 millones de dólares, favorables para el mercado peruano, que ha permitido un mayor crecimiento, etcétera, etcétera. Y esta gráfica la muestro porque esto podría pasar en el mercado. Esto ocurrió en Chile en los años 2000, cuando Argentina le cerró el caño a los chilenos y le dejó de vender gas barato. Y automáticamente lo que ocurrió
es que los costos de la generación eléctrica en Chile prácticamente se quintuplicaron porque tuvieron que empezar a usar mucho diésel para cubrir su demanda eléctrica. Entonces, el impacto económico que tuvo esto fue enorme y bueno, obviamente luego paliaron la situación después de algunos años importando GNL, que era lo más barato, digamos, como segunda alternativa. ¿Cuál es tu siguiente alternativa? Importar GNL. Eso es más barato que usar diésel. Entonces, eso nos puede pasar también acá. En lugar de usar diésel para generar energía eléctrica, ¿qué es lo más conveniente? Si no tenemos gas, obviamente, o si no hay infraestructura, lo más conveniente es importar GNL. Entonces, aquí el impacto fue enorme, bueno, pero ellos, digamos, que actuaron muy rápidamente y al cabo de unos 4 años ya estaban importando GNL en Quinteros y luego en Mejillones, con el liderazgo de ENAP, que, bueno, que sí funcionó muy bien como empresa estatal. Y este es un cálculo que se hizo, bueno, que lo hicieron algunas empresas consultoras y el COES y demás sobre los ahorros por el efecto de camisea. ¿No? Es decir, si no se hubiera hecho camisea, hubiéramos tenido o no se hubieran tenido estos ahorros que se estimaban en el orden de unos 3.500 millones de dólares por año, solamente por el efecto de un menor precio en la generación eléctrica. Así que este es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, lo que puede pasar es ahora lo contrario. ¿Y lo contrario qué significa? Significa que en lugar de seguir usando gas, tendríamos que usar diésel si es que no tenemos, si la demanda en el mercado interno eléctrica sigue creciendo. Y al usar diésel, los precios obviamente los precios de la generación van a crecer significativamente y más bien en lugar de ahorros vamos a tener pérdidas enormes de este orden, de 3.500 millones de dólares por año o más, ¿no? Según el tamaño del mercado interno. Así que un proyecto que cueste 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares se puede pagar con los ahorros de un año. Así es de importante. Y bueno, eso es lo que tenía. Muchas gracias por su atención.